Sí, buenas noches. Hola, Noches. buenas noches, ¿cómo están? Sí, pues Bien, bien, bienvenidos, pastor. bienvenidos a esta lección de este curso, Identificación Espiritual. Estamos examinando algunas de las diferencias en las iglesias protestantes y empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada y te pedimos que nos mantengas fieles a ella. No nos dejes prestar valor al consuelo del Evangelio agregando requisitos a las escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los objetivos de la lección son los siguientes: comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al diezmo, comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto a la prosperidad, y comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al rapto. Así que muchos temas grandes aquí, pero siempre volveremos a lo que dice la Biblia antes de comparar todo. Pero primero repasemos el video. Algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige y la pregunta es, muchas iglesias protestantes prohíben cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Puedes dar ejemplos de eso? Hola, buenas noches. Buenas noches, Marta. Adelante. Sí, por ejemplo, lo que la Biblia nos dice, la forma de vestir, en algunos casos que son muy estrictos, en eh, algunas iglesias también cristianas usan, se cubren la cabeza, por ejemplo, Ujú. y son las cosas que de repente yo encuentro la diferencia con Sí, otras iglesias. gracias, Marta. Un buen ejemplo de vestimenta que dicen muchas iglesias. Tiene que ver a vestirse de así o no puedes usar eso. Narcisa. Sí, pastor. Eh, Viendo el video, dice que muchas iglesias pues exigen que no beban, que dice la Biblia que no al cigarrillo, no pueden bailar, no pueden usar aretes, etcétera, ¿no, verdad? Y que es pecaminoso y prohibido, eso dice. Pero tampoco la iglesia luterana no es que está defendiendo la embriaguez, ni los bailes seductores, pero el abuso es una cosa y el uso es otra cosa. El uso del alcohol para algunas personas que tienen adicción o abuso con ella, no es bueno que beban ni una sola copa, según Ujú. lo que decía en el video. Pero Amén. prohibir lo que la Biblia no prohíbe puede provocar una tentación más dañina, la tentación de olvidar el Evangelio y esto crea que la persona pues crea que va al cielo es por sus obras y no por la gracia de Cristo. Eso, profesor, gracias. Ujú. Gracias. Ramón. Sí, profesor y mis queridos hermanos, que aparte de lo que aprendimos del video, que muchas iglesias prohíben lo que de la Biblia no prohíbe y establecen normas que la Biblia no establece. También puedo añadir, he visto muchas iglesias protestantes también que prohíben cierto tipo de vestuario, por lo menos una camisa tiene que ser lisa, sin raya, lo establece como una norma pecaminosa, usar el jean y muchas cosas que la Biblia ni siquiera menciona, al igual que lo que el video nos enseñaba y lo que el hermano explicaba, prohíben el alcohol. La Biblia no hace ninguna prohibición tajante del alcohol, ni del cigarrillo, ni de los bares. Simplemente la advertencia que ya el hermano explicó de las personas que tienen problemas con el alcohol no pueden abusar en el uso. Pero
realmente estamos de acuerdo con esa parte, pastor. Gracias. Ujú. Gracias, Ramón. Sí, tenemos algunos ejemplos aquí sobre el alcohol. Dios no quiere que nos emborrachemos. La embriaguez es pecado, pero no prohíbe todo tomar alcohol. Lo mismo con maquillaje y joyas, actividades como bailar. Dios no quiere que bailemos con lujuria, pero no prohíbe todo baile. Ahora, muchas iglesias protestantes también ordenan lo que la Biblia no ordena. ¿Puedes dar ejemplos de eso? Chat. Dice el diezmo, sí. Ujú. Narcisa. Sí, pastor. Hay personas que yo te digo el diezmo, que se me había quedado el diezmo, pero también prometen las sanidades por la fe y los testimonios que pueden crear falsas expectativas. También, como dice Pablo, según el video, que él 3 veces pidió que le quite el aguijón de su carne, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, esta actitud disminuye el papel de Jesús como nuestro Salvador. Dice que hay muchas personas que buscan a Jesús para que los libre de sus aflicciones y los sane de sus enfermedades, pero no se preocupan y ni se acercan a Jesús para perdón de pecados ni para salvación de sus almas. Entonces, esta situación es un poco peligroso, hablar solamente de sanidades y hablar de testimonios, porque eso puede crear en la persona que solo Dios sana y no se preocupan por la salvación del alma. Eso, pastor. Gracias. Así es, sí, tenemos una lista aquí a diezmo, que es la ofrenda obligatoria del 10%. Hablaremos acerca de eso más adelante. En el chat tenemos el diezmo y también prometen mucho una vida próspera. Hablan acerca de ayuno, hay el uso de cierto tipo de ropa, hay la vida feliz y próspera, bendiciones financieras a cambio de ofrendas, muchas de esas cosas, sanidades milagrosas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre lo que enseñan las iglesias luteranas y protestantes acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Qué han visto ahí? Ramón. Bien, la iglesia luterana enseña bíblicamente que Jesús vendrá una sola vez y determinar y lo justo. Las iglesias protestantes, muchas de las iglesias no protestantes, pues somos parte de las protestantes, pero muchas iglesias protestantes evangélicas, pero me enseñan que Cristo vendrá 1, 2 y 3 veces. Y según hemos aprendido, a través de las enseñanzas de Academia de Cristo, Cristo vendrá, según la enseñanza luterana, una sola vez más, donde levantará su pueblo y determinará el juicio final para las personas que ya han sido salvas y para las personas que han sido condenadas a su vez. Muchas gracias, pastor. Gracias, Ramón. Sí. ¿Alguien más quiere dar su aporte? La iglesia luterana enseña que Cristo solo volverá una vez más de manera visible en el día postrero, cuando resucitará a los muertos y juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él.
Muchas iglesias protestantes, por otro lado, enseñan que Cristo regresará más de una vez. Uno de ellos será un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto y otro retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años, conocido como el milenio. Todo esto, según ellos, tomará lugar antes del juicio del último día. Y hablaremos acerca de eso un poco adelante también. En esta lección vamos a ir a la Biblia y vamos a comparar lo que la Biblia dice con lo que algunas iglesias dicen. Pero primero, el diezmo. ¿Qué dice la Biblia? Dios en el Antiguo Testamento ciertamente ordenó a su pueblo que le trajera la décima parte de sus ingresos. Lo vemos en Levítico, Deuteronomio, Malaquías. Era una de muchas ofrendas que mandó que le trajeran. No solo había una ofrenda, había sacrificios, otras ofrendas. El diezmo era parte de muchas ofrendas mandadas por Dios en el Antiguo Testamento. La escritura debe ser interpretada en su contexto cuando se trata de los mandamientos de Dios. La pregunta contextual que debemos hacernos es, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está dando Dios este mandamiento? La respuesta en todos los versículos de Levítico, de Deuteronomio, de Malaquías es la nación de Israel en el Antiguo Testamento, no a nosotros. Es parte de la ley ceremonial, es parte de su adoración en ese entonces. Nosotros nos sacrificamos hoy en día. Lo mismo es con el diezmo también. No tenemos que dar a diezmo ahora, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Voy a ver si puedo limpiar eso. Parece que las cosas de la mañana se quedaron. Ah, no, o sea, no, pues ustedes tienen un adelanto aquí. Para ver si este mandamiento se aplica a nosotros o no, recorrimos al Nuevo Testamento. Ahí no encontramos ningún mandato para diezmar. En cambio, encontramos lo siguiente, dice en la segunda de Corintios 9:7, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido. No habla acerca de porcentaje en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Dónde viene la alegría? De Cristo, del Evangelio. Así que viendo lo que Cristo ha hecho y lo vimos muy de cerca en la Semana Santa, Cristo sufriendo, muriendo, resucitando por nosotros. En esa gratitud, en ese gozo, en esa alegría, tomamos una decisión de cuánto vamos a dar y qué vamos a dar. No habla aquí de un porcentaje, habla acerca de que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, viendo lo que Cristo ha hecho en, en nuestra salvación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este versículo es clave cuando tenemos conversaciones acerca del diezmo, porque no es lo mismo. Para nosotros en la era del Nuevo Testamento, no somos israelitas en el Antiguo Testamento. No tenemos que diezmar. Podemos dar cualquier porcentaje que queramos. Podemos dar 5%, podemos dar 25%, podemos dar 50%, podemos dar 10%. Es lo que cada uno haya decidido en su corazón. Ramón,
Sí, pastor. Usted sabe que es un tema muy inquietante porque muchas veces ciertas enseñanzas que hemos recibido anteriormente te establecían que si tú no dabas el diezmo estaba en pecado. De hecho, algunos enseñadores de la palabra llegaban tan lejos que tú no ibas a ser salvo si no dabas el diezmo. Y realmente crea mucha confusión esta situación de esta enseñanza, porque le establecen como una norma de que si tú no la cumples, prácticamente no alcanza ni siquiera la salvación de tu alma. Gracias. Y esta clase, gracias a Dios, que no ha aclarado. ¿Y piensa usted que este versículo puede ayudar en las conversaciones? Perfecto, que sí. Muy bien, pastor. Sí, sí. Quise tocar el tema porque hay muchas personas confundidas. De hecho, toman acciones muchas veces sin poder, simplemente por cumplir con las normas de la iglesia, cuando ya la Biblia nos dice que nosotros debemos dar con gozo, debemos dar de lo que hemos propuesto en nuestro corazón, como habla el apóstol Pablo, y según a cada uno haya propuesto, y con alegría, es lo que la Biblia nos ordena, ya en el Nuevo Testamento, a lo que somos salvos por la gracia. Uh-huh. Gracias, Ramón. Miriam, bienvenida. Sí, bendiciones. Sí, yo quería también aportar con lo que dijo el hermano, que también es predicado y aplicando justamente el versículo del Antiguo Testamento con el tema del diezmo. Creo que así también el tema del pacto es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que se usa en muchas iglesias el tema de pactar una cantidad de plata. No sé, yo lo veo muy mal porque creo que es como condicionar a Dios eh, por algo que uno necesita. No sé qué me puede decir al respecto. Yo creo que también tiene mucho que ver con el día. Sí, nosotros no damos a Dios porque queremos algo de Él, damos con alegría, como dice este versículo. Damos de gratitud, damos para ayudar una misión, damos para ayudar a los demás. Tenemos un enfoque fuera de nosotros, en alguien más. Tenemos un motivo diferente. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Entonces, eso no está de acuerdo a la palabra del Señor, igual que el tema del diezmo. Así que bueno, muchas gracias por este curso donde podemos entender mucho y porque muchas veces estamos mal enseñados. Entonces nosotros también creemos eso que nos enseñan. Muy Uh-huh. agradecida con el curso. Excelente, Gracias, profesor. gracias, Miriam. Ahora hemos visto lo que la Biblia dice en cuanto a los diezmos. Ahora comparemos algunas cosas de las iglesias. Y ahora, no toda iglesia es igual. Podemos hablar en generalidades, pero necesitamos examinar lo que nuestra congregación dice, lo que nuestra denominación dice. Hay variedad a veces. Por ejemplo, una iglesia adventista dice esto: Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Traed todos los diezmos al alfolí, Malaquías, pues, no pensando que eso es para los israelitas del Antiguo Testamento. El deber es el deber, dicen ellos, y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Compare eso con lo que decimos en la Academia de Cristo. Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos libertad para escoger el porcentaje. Reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios y gratitud por nuestra salvación nos da buenos motivos para ofrendar
con alegría y generosidad. Así que es lo que nosotros decimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Narcisa. Sí, pastor, como usted acabó de decir, esta porción bíblica que está en Malaquías, capítulo 3, del 6 hasta el 10, es la porción que toman no solamente los adventistas, sino todas las iglesias evangélicas, todas, sin excepción. Y ahora pues hay las nuevas que son de profecía y de prosperidad, lógico, como decía la hermana, ahora hablan de un pacto, ¿no es verdad? Pero también ellos toman una porción que yo siempre he tenido el deseo de que alguien me explique. He preguntado y muchas veces me han dicho eso no tiene explicación. ¿Por qué? Porque también esa pregunta siempre me la he hecho porque mi madre siempre decía que el diezmo ya no estaba en este tiempo, que el diezmo era solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, o sea, para el Antiguo Testamento. Entonces, hay una porción en el libro de Hechos, capítulo 5, que habla de Ananías y Zafira. Y yo he escuchado muchísimos predicadores, pastores, pastoras, bueno, todos, durante todo mi tiempo, que ellos enfatizan en esta historia de Ananías y Zafira para meterle miedo al pueblo. Le dicen que Ananías murió porque no dio la parte que le correspondía. Y luego también su mujer cayó muerta a los pies del apóstol porque también mintió en lo que había vendido su heredad y no le dio lo que es. Entonces, de eso se toman muchísimos para meter miedo sobre el 10% y sobre el 10. No sé si usted puede explicarme algo de eso. Si es posible, ¿no? ¿Verdad? Si no, pues en otro momento. Gracias, pastor. Pues Dios no quiere la avaricia y uno puede tener avaricia en nuestro corazón y confesamos ese pecado. El dinero y la riqueza puede ser nuestro ídolo y necesitamos enseñar acerca de eso. Pero no, su mamá decía lo correcto. El diezmo en sí era parte del Antiguo Testamento, no es para nosotros. Nosotros nos sacrificamos porque ya se cumplió, ya tenía su tiempo, ya cumplió su propósito. Nosotros nos sacrificamos. Lo mismo con el día sábado, el día de reposo, lo mismo con el diezmo. Eso fue para el Antiguo Testamento. Ok, nos toca la prosperidad ahora. La primera de Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues la versión que Pablo, cuando Pablo habla acerca del éxito, no es la prosperidad terrenal, es prosperidad espiritual, o sea, la piedad, acompañada de contentamiento con lo que tenemos, aunque sea solo comida y vestido, que Dios promete proveernos. Por el contrario, Pablo dice que el anhelo de riquezas es una trampa espiritual mortal. Esto es lo que Jesús también enseñó. En esta sección se resume así, no preocuparnos por nuestras necesidades físicas, porque Dios las proveerá. Y en su lugar buscar primero las bendiciones espirituales como nuestro mayor tesoro. Algunas iglesias dicen esto. La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud,
Absolutamente. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de su vida prosperan también, desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. Nosotros en Academia Cristo decimos esto. Si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son más importantes que las terrenales. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Entonces podemos decir, pastor, que esa ola de enseñanza de la prosperidad está antibíblica, ¿no, verdad? Claro. Sí, pues Sí. distorsiona muchas cosas. También, si yo tengo cáncer y estoy pidiendo que Dios me sane y no me sana, ¿qué voy a pensar? Dios es Exacto. mentiroso, mi fe es débil, otras cosas, Ujú. pero Dios no promete darme cosas. Sí, es decir, que crea falsa expectativa. Por lo menos hay Ujú, personas que pagan para que le manden un pañuelo ungido, que le manden un potecito de aceite ungido, prometiendo dar una buena aporte de que cuando llegue eso a su mano va a ser sano. Entonces yo creo que eso son falsas perspectivas y que van en contra de la sana doctrina. Toda ujú, esta ola de enseñanzas, conforme a ujú, lo que estamos estudiando hoy. ujú. Gracias, pastor. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Mm. Pues primero agregar reglas a las que Dios nos da en su palabra es pecaminoso. Jesús lo condenó. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Además de ser pecaminoso, es peligroso. Hacer reglas que no son bíblicas pone nuestro enfoque en nuestras propias obras, en lugar de en Cristo y su obra. Esto puede conducir rápidamente a dos lugares, orgullo o desesperación. El creyente que piensa que está haciendo bien en guardar las reglas adicionales puede enorgullecerse de sus obras y considerarse un buen cristiano por ellas. El creyente que no cumple con las reglas adicionales que Dios no nos ha puesto puede perder la esperanza del amor de Dios y sentirse como un creyente indigno a causa de ello. En cualquier caso, en lugar de confiar en solo Cristo, el creyente está confiando en sus obras. Agregar promesas que Dios no da también daña nuestra fe. Crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. El cristiano que cree que Dios le promete una curación milagrosa, por ejemplo, puede considerar a Dios un mentiroso o su fe defectuosa cuando no la recibe. Pero Dios siempre está pensando en el futuro. Dios está siempre pensando en lo mejor para la iglesia. Dios siempre está pensando en mi bienestar espiritual. Tal vez es sumamente importante que tenga yo cáncer. Dios en su sabiduría infinita sabe eso. Dios nos llama a vivir enfocados en nuestras bendiciones espirituales en Cristo y en nuestro hogar eterno en el cielo. El prometer prosperidad a los creyentes los distrae de estas cosas y los enfoca en las bendiciones terrenales. Rápidamente tales bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo, lo que realmente buscamos.
Y si Dios siempre es el genio o máquina expendedora que puede dárnoslas. Nuestro mayor problema, en cambio, es el pecado. Y Cristo es nuestro salvador del pecado. La prosperidad prometedora disminuye el problema del pecado y lleva a las personas a concluir que sus mayores problemas son con sus finanzas, salud, etc. También nos lleva a mirar a Cristo como su salvador de la pobreza, enfermedad, etc. Pero no tanto como su salvador del pecado. ¿Cuáles son sus preguntas? Narcisa. Sí, pastor, escuchándole lo que usted dice, ¿no es verdad? Es verdad, tiene mucha razón, porque cuando muchas veces uno está enfermo o le dice a una persona que tiene una enfermedad mala o digamos que está pasando por una situación de dolor por su cuerpo y uno le dice que Dios la sana, luego si Dios no, porque acuérdese que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Y lo que Él decida está bien, y muchas veces es verdad, se ponen, se resienten, o sea, tienen resentimiento contra Dios y contra el hermano que le dijo, porque sí es verdad lo que usted dice, muchas veces por esa situación dicen que Dios es mentiroso. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hace poquito pasé por la prueba de que mi hijo murió un 19, que ya estamos para que cumpla un año el 19 de abril, él murió el 19 y a los 19 días le dio un infarto a mi esposo y enterré a mi esposo. O sea que en un mes yo enterré a mi hijo y a mi esposo. Ahora hace 2 semanas yo me caí, tuve un accidente, bueno, un accidente en el cual pues el médico me ha dicho que tengo una fisura en la cadera. Pero yo sigo confiando, o sea, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Alguien vino y me dijo que esto tenía que examinarme justamente, que cuántos meses debo de diezmo, me dijo. Que eso era un castigo de Dios porque yo debía el diezmo. Y yo le dije, quiere decir que yo debo muchísimo porque yo nunca he pagado diezmo. Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Por qué usted no paga el diezmo? Bueno, porque me crié en una familia judía. Mi madre y mi padre son judíos y siempre dijeron que eso no es así. Yo sirvo a Cristo de la edad de 20 años, pero siempre me quedé con esa enseñanza de que el diezmo no era para nosotros, sino para el pueblo del Antiguo Testamento. Entonces, pero usted está en toda la razón, pastor. De verdad, hay muchas enseñanzas que en vez de guiarnos a Cristo, la gente se aleja porque dicen, no, pues si Él dijo que me iba a sanar y no me sana, ¿para qué voy a estar ahí? Tenemos que hablar lo que dice la palabra. Yo afirmo eso y lo testifico en mí misma, ¿no? Yo sigo agradecida a Dios, vivo bajo su voluntad y lo amo a Dios con toda mi alma, amo a Jesucristo, amo su palabra y sigo firme aquí en las clases porque lo que Dios diga se hará. Gracias, pastor. Gracias, Narcisa. Y lo siento por su hijo y su esposo. Ramón. Sí, pastor, también quería agregar sobre lo que estamos aprendiendo, que para mí tiene un alto valor esta enseñanza y me fortalece mucho la fe, como yo sé que fortalece a cada uno de los hermanos. Pues bien, si nosotros pensamos, los apóstoles, entonces para los que enseñan la prosperidad, entonces los apóstoles fueran desdichados, porque la forma que murieron los apóstoles significa que Dios no estaba con ellos para ellos. Y se supone que si estamos con Dios, según las falsas enseñanzas que hay hoy en día, tú no puedes sufrir. Y sin embargo, los apóstoles, podemos ver la historia, cada uno de los apóstoles cómo murieron, y murieron satisfechos porque lo estaban haciendo por causas del amor del Señor. Es decir, que la voluntad de Dios se cumplirá en nosotros conforme a su gran propósito en cada uno. Si tenga que morir de una enfermedad o no, si es la voluntad de Dios, amén. Porque al final, nosotros lo que somos es salvos por gracia. Y lo que Dios ha de hacer nosotros se cumplirá conforme a su voluntad y a su propósito
sin importar por la condición por la cual tengamos que pasar. Es decir, que eso no nos puede causar de dicha ni desánimo por cualquier circunstancia que Dios permita que pasemos. Simplemente Dios la permite para glorificarse de una manera u otra en nuestras vidas. Gracias, Ramón. Excelente. Pasaremos a la siguiente aquí. Y para introducirlo, quizás no haya enseñanza que tenga una mayor variedad de interpretaciones diferentes en las iglesias de hoy que la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. Por eso, veamos primero lo que dice la Biblia al respecto. Cuando la Biblia habla del regreso de Jesús, siempre habla de su venida, no de sus venidas, plural, múltiples venidas, no, solo una venida. Podemos ver esto en todos estos pasajes, no vamos a verlos, pero ahí están. Mateo, la primera de Corintios, la primera de Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, la segunda de Timoteo, Santiago, la segunda de Pedro, la primera de Juan. Todos esos hablan de una sola venida. Todos estos versículos aclaran lo que Jesús prometió y los apóstoles esperaban un solo regreso futuro de Cristo en el último día. Jesús prometió resucitar a los creyentes en ese día, no antes. Ok. ¿Qué vemos aquí? Jesús nos dijo que su reino no es de este mundo también, por lo que no debemos buscar un reino terrenal de Cristo. Aquí tenemos un versículo clave, por eso todas las rayas, lo siento, no sé por qué están ahí de la mañana, últimamente se borran automáticamente, pero esta vez no se borraron. La primera de Tesalonicenses 4 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos allá y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Muchas personas señalan este versículo y dicen, aquí hay el arrebatamiento. Pero no es el rapto que vemos en otras iglesias, que vemos en las películas. A veces vemos una película del rapto y hay aviones que se estallan, se caen del cielo porque el piloto se desapareció. Hay personas quienes se lanzan, carros y accidentes porque las personas se desaparecen. No es así. Aquí es el último día, vemos eso. No es un secreto, como dicen muchas personas quienes enseñan el rapto. Es el último día. Después de eso, es el cielo. Nosotros somos tomados con Cristo para estar con Él para siempre. No es el rapto que muchas iglesias enseñan que ocurre supuestamente años, tal vez cientos de años antes del último día. No es así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Narcisa. Sí, pastor, es un tema bastante, de verdad, interesante al máximo, porque escuchar lo que usted dice, ¿no, verdad? Y escuchar tantos años lo que han dicho, que están esperando, eso que usted acaba de mencionar, era una película que no sé si todavía exista, una película que se llamaba Dejados Atrás, que usted acaba de mencionar, del avión y esas cosas. Y esa película la ponían en las iglesias, yo recuerdo que en Guayaquil, en Ecuador, esa película la ponían en las paredes y la proyectaban y todo el mundo tenía terror, hasta mi hijo. Yo me acuerdo que mi hijo estaba pequeñito, el que fue al cielo, y él se puso a llorar, y yo le digo, ¿por qué llora? Uy, dice, mira cómo se fueron esos niños, dice, Dios es malo, mira cómo le dejó la ropa. Mi niño se puso a llorar, porque él decía, uy, todo el mundo se va a matar, porque esa película es así, pues es como de ciencia ficción,
y las ambulancias se caen. Bueno, eso es un desastre. Entonces, es verdad, es que es verdad. Ellos toman, por ejemplo, eso textualmente y dicen que vendrá el Señor y se llevará a los niños y se llevará a toda su iglesia, que es el arrebatamiento, ¿no, verdad? Y eso lo han enseñado y lo enseñan todavía, porque eso es el pan de cada día en la mayoría de las iglesias que, bueno, que se llaman cristianas, ¿no, verdad? Ese es el tema, no hay otro tema. En ellas solamente es ese tema. Yo hasta hace poco que fui a una, el tema era eso, el arrebatamiento. Gracias, pastor. Gracias, Narcisa. Miriam. Sí, mi inquietud es con respecto a Lucas 17, 34, 35, que es un pasaje donde siempre nos dan con respecto al arrebatamiento, donde dice que os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, donde dice dos mujeres estarán moliendo y que una será tomada y la otra dejada así, y que otro está en el campo y también lo mismo. Con respecto a esa palabra, muchos también lo usan con respecto al arrebatamiento. ¿Qué me dice de eso, profesor? Sí, está hablando acerca de lo que estamos viendo en la pantalla ahora. Es el último día. Pues el punto de esa parte es que algunas personas son creyentes y algunos no, y nosotros vivimos juntos. Tal vez en nuestra propia familia hay creyentes incrédulos, o tal vez en nuestro trabajo hay creyentes y no creyentes, y va a pasar como en un cerrar y abrir de ojos, y será el fin. No está hablando acerca de un rapto que ocurre años antes del, del último día. ¿Eso ayuda, Edian? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. Ramón. Sí, perfecto, pastor. Entonces, con respecto a lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo el texto bíblico, no tenemos milenio como nos han enseñado. Nos han enseñado que luego del rapto de la iglesia va a haber 12 resurrecciones más y va a haber un juicio final luego del rapto de la iglesia. Pero los textos que nos han enseñado dice que el Señor viene por su pueblo y determinará en ese momento. Es decir, que no tenemos que confiar de que hay un milenio, no tenemos que confiar que va a haber 2 resurrecciones más y una serie de acontecimientos, como nos se ha enseñado, que sucederán después del levantamiento de la iglesia. Ya con este pasaje bíblico estamos claros del juicio final. Gracias, pastor. Gracias, Ramón. Sí, un poco más. Aquí en el sitio web evangélico dice, el rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron a Jesús, al Señor como su Salvador. De repente la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios hijos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. Pues eso está hablando acerca de un supuesto rapto, un supuesto levantamiento años antes del periodo de la tribulación. La Biblia no habla así. Nosotros en Academia de Cristo confesamos lo siguiente. Decimos, creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos le vieron ir al cielo. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados. Los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sumir un poco. Primero, Narcisa.
Sí, pastor, por esa porción que habló la hermana, ¿no? ¿Verdad? Que está en Lucas 17, el 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Alguien me explicó también hace, bueno, que eso también quiere decir lo que nosotros hacemos ahora, que habrán muchas personas cocinando, una seguirá y querrá seguir cocinando y la otra decidirá predicar el evangelio, servirle a Dios. Entonces, eso también me estaban explicando a mí, alguien pues que sabe lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Que no debo decir el nombre, pero entonces me dijo que eso también quiere esto decir que muchas estarán moliendo, muchas muelen y quiere eso les gusta y no les gusta servir a Dios, o sea, trabajar en el reino de Dios. Entonces, eso también me explicaban. Ahora, sobre lo que usted dice de la tribulación y la gran tribulación que muchas iglesias han dividido, ellos lo hablan de 3 años y medio. Dicen que 3 años y medio es la gran tribulación y luego que antes de la gran tribulación será la tribulación, pero que antes de eso la iglesia será arrebatada, o sea, será trasladada al cielo y que el Señor Jesús lo esperará en la mitad para presentarla al Padre. Más aún dicen ellos que luego vendrá junto con la iglesia Jesucristo a pelear la llamada batalla de Armagedón. O sea, eso es lo que se escucha y eso es hasta tema de películas, ¿no verdad? Y eso es lo que está pasando ahora. Usted va a cualquier iglesia. Ese es el tema. Ese es el tema. Más ahora con esta violencia que estamos viviendo ahora, que es en todo el mundo, ¿no verdad? Ellos tratan de traer eso a colación para hablar del tema. Pronto viene el Señor, la iglesia será trasladada al cielo. Nosotros, la iglesia, estaremos con el Padre festejando las bodas, como dice Mateo, y luego dice, vendremos con Jesús a pelear con el diablo. Con el diablo seremos, o sea, supuestamente la iglesia será parte del ejército de Dios para pelear en Israel la batalla de Armagedón. Entonces, eso es lo que están diciendo ahora y gloria a Dios por esta enseñanza. Y sabemos que es complejo, sabemos que hay mucho texto en la Biblia que habla acerca de eso. Por eso, después de esa lección, tenemos una serie de videos que ustedes pueden ver sobre los últimos tiempos para explicar todo bíblicamente. Ok, para resumir, el diezmo. Muchas iglesias, no todas, iglesias protestantes dicen que es obligatorio para creyentes de todas las edades, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros en la Academia de Cristo decimos solo para Israel antes de Cristo. Ahora, movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda. En cuanto a la prosperidad, muchas iglesias, no todas, dicen, Dios nos promete salud, riqueza y felicidad si lo creemos o lo declaramos. Academia de Cristo decimos, Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino riquezas espirituales en Cristo. Nos llama a contentarnos con lo que tenemos. Y para resumir el regreso de Jesús, muchas iglesias, no todas, dicen Cristo regresará más de una vez, incluido un regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal de Cristo. Academia de Cristo decimos, Cristo volverá solo una vez más en gloria visible en el día postrero para resucitar a los muertos y darnos a nosotros la vida eterna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para revisar los objetivos de la lección, a comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al diezmo, comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto a la prosperidad
y comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al rapto. Y vamos a orar para terminar. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu evangelio. Ayúdanos siempre a enfocarnos en ese punto principal de la Biblia. Ayúdanos con los obstáculos y las distracciones que tenemos con leyes adicionales que nosotros queremos agregar o prometer cosas que tú no prometes o desenfocarnos de nuestro mayor problema que es Jesús, que es el pecado y su solución que es Cristo. Ayúdanos con eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan una buena noche. Que Dios me los bendiga.